entretener mucho. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, que estaba en Avenida Galicia, ¿sí? Nosotros llegamos por primera vez a una reunión general un domingo después de una marcha para Jesús que se había hecho en la ciudad. Cuando hablo de nosotros, imagínense que esto pasó hace más de 30 años, ¿no? Un poquito menos, por ahí. Y mis hermanas y mi mamá habíamos ido juntas y en esa reunión nos invitan a participar del grupo de jóvenes al próximo fin de semana. Cuando nosotros venimos, algunos jóvenes de esos que están ahí siempre entusiasmados, recibiendo a los nuevos, se acercaron, nos saludaron y entre charla y qué charla, luego de la reunión uno de ellos, que ni me acuerdo quién era, pero me pregunta, eran 2 o 3 que hablábamos a mí, y puntualmente a mí me pregunta si yo estaba segura, me querían presentar el Evangelio, entonces me dicen, si vos te morís hoy, ¿te vas al cielo? Y yo les digo, sí. Y los descoloqué con esa respuesta. ¿Y por qué? Estaban haciendo las preguntas de diagnóstico de un método evangelístico que se llama evangelismo explosivo, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿y por qué? Porque yo tengo a Jesús y creo en Jesús. Y era la segunda vez que yo estaba en una iglesia, en un templo cristiano evangélico. Entonces no se entendía. Resulta que hace unos cuantos años atrás, más o menos 3 o 4 años, desde que mis 17 años, 18 por ahí, nosotros con mi mamá y un tío habíamos empezado a asistir a las reuniones carismáticas de la iglesia oficial. Y en esas reuniones del movimiento carismático, que así se llamaba, supongo que sigue llamándose así si existe en algún lugar, yo tuve un encuentro con Jesús. Y en esas reuniones yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces yo llevaba algunos años cuando vengo a la iglesia evangélica orando en lenguas, leyendo la Biblia y orándole a Dios. Ya no hacía los rezos que la religión oficial en ese momento a mí me enseñaba. De hecho, me gustaba más ir a las reuniones carismáticas que iba y no a la reunión litúrgica oficial que era la misa. ¿Por qué? Porque era muy diferente una cosa de la otra, muy diferente. Cuando vengo a Cristo o renuevo mi entrega a Cristo empezando a tener más luz acerca de las cosas de Dios y a que alguien me enseñe la Biblia, porque yo leía por mi cuenta, pero algunas cosas entendía, otras para nada, otras resultaban sumamente incomprensibles para mí en ese momento. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia evangélica, empiezo a congregarme, obviamente vuelvo a entregar mi vida a Cristo, que ya era como reconfirmar algo que yo ya vivía, y a la luz de la palabra de Dios empiezo a entender lo que era el plan de salvación, lo que era la vida cristiana, lo que era la nueva vida en Cristo, y un montón de cosas se ordenaron y se acomodaron en mi vida. Pregunto, y sea honesto conmigo, ¿cuántos recuerdan el día que se entregaron a Jesús? Que tomó una decisión para seguir a Cristo. Gloria a Dios. Es importantísimo recordarse de este momento. Si era de niño, si era de joven, si era de adulto, si era en el momento en que vos lo experimentaste. Hago otra pregunta. ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y sabe que lo recibió un día. Porque si yo le digo, a ver, contame cómo fue, vos me decís, estaba en este lugar, estaba en esta situación, ocurrió esto y esto, y yo sé que ese día recibí el bautismo del Espíritu Santo. Porque estas cosas de las que habla el libro de Hechos de los Apóstoles no son ideas históricas que ocurrieron para algunos y que no siguen vigentes. Ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo es exclusividad de cierta denominación cristiana. No. La palabra de Dios
tiene cumplimiento en todos los tiempos y en este tiempo también tiene cumplimiento. Amén. Nosotros estamos en una serie donde hablamos de fortalecer los valores para nuestra familia. Familia filial, vamos a decir así, con nuestros esposos o esposas, sus hijos, pero también estamos comprendiendo que estos valores no surgen de ningún libro que hable de familia, cómo vive una familia cristiana, sino que todos estos valores los estamos encontrando en la familia de Dios, que fue la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hablamos ya de que algunos de esos valores tenían que ver con que el perdón se practica así como se toma agua, porque todos ofendemos y recibimos ofensas, intencionales y sin intención. ¿Me siguen hasta ahí? Aprendimos que el perdón es algo que Jesús nos enseñó y la iglesia, de hecho, también con el ejemplo de Esteban lo tuvo que practicar y nosotros hoy también lo tenemos que seguir practicando. Porque a veces ofendemos y nos ofenden. ¿Sí? Y la única cosa que soluciona esa situación, las consecuencias de las ofensas, es el perdón. Y además que el Señor nos enseñó que para que Él nos perdone cada vez que nos equivocamos, tenemos que perdonar. Esto ya lo tenemos ahí como muy clarito, ¿sí? Aprendimos también la importancia de ¿qué? De la resiliencia, de que aunque hay pruebas, aunque hay dificultades, nos levantamos y nos fortalecemos en Dios y seguimos. ¿Sí? Este es un valor que tenía la iglesia del Señor y que nosotros como familias también tenemos que recibirlo y fortalecernos en estos valores. Ahora vamos a ver otro valor y tiene que ver con la fe. Una familia que se fortalece en la fe no vive de la misma manera que una familia que no se fortalece en la fe. ¿Me sigue hasta ahí? Y la forma de fortalecernos en la fe es escuchando ¿qué? Oyendo ¿qué? Poniéndole y prestándole atención ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios crece, en la fe en nosotros, la confianza en Dios crece a medida que conocemos al Señor. Si vos te quedaste con que un día te entregaste a Jesús y nada más, te quedaste en el primer escalón, pero hoy podés decidir seguir creciendo en fe y fortaleciendo tu fe. ¿Y para qué necesito fortalecer la fe yo? ¿A alguno se le ocurre para qué necesitamos fortalecer nuestra fe? Pero si yo ya creo en Dios, yo ya creo en Jesús, yo ya creo que la palabra de Dios es lo que Dios dice, yo ya creo. ¿Sabes para qué necesitamos fortalecernos en la fe? Para recibir sus promesas. Ay, ¿por qué a mí Dios no me sana? Ay, ¿por qué a mí Dios no me bendice? Ay, ¿por qué yo vengo a Cristo, estoy en la iglesia y siempre todo sigue igual? Porque para recibir las promesas de Dios necesitamos fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, el valor, una familia que tiene fe, vive distinto a una familia que no tiene fe. Una iglesia con fe experimenta más promesas de parte del Señor que aquella que en la fe está un poquito por allá abajo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en el libro de Hechos, capítulo 11. No, ¿cuál fue el primero que le pasé a las chicas? A ver si ya lo tienen. Tengo varios versículos. Entonces no las quiero enredar porque algunos los voy a mencionar y a otros los vamos a estar leyendo juntos. Hechos 2:38 y 39 vamos a leer y dice así. Usted lo puede seguir de la pantalla. Pedro les dijo, después de que vino el Pentecostés, los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo fueron bautizados y se manifestó todo el poder del Espíritu Santo en el bautismo. Pedro empieza a predicar y le habla a mucha gente, su primer discurso, y esto es lo que él le dice, y esta predicación que él empieza a hacer ya la hace bautizado en el Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta ahí? Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo y entonces él empieza a hablar y dice así:
A los judíos le hablaba primeramente, ¿eh? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos ya se habían bautizado en las aguas, pero ahora el bautismo que había que predicar era el bautismo del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que ya estaban creyendo. Pero el versículo 39 dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Dígalo fuerte. Para nosotros. ¿Y para quién más? Decilo. La promesa del Espíritu Santo, yo ya la tuve, ya fui bautizada, ahora esa promesa es para mis hijos. Es para mis hijas, es para Cira, es para Gloriana y es para Angelina. Usted tiene que creerlo, orarlo y esperarlo hasta recibirlo. La promesa del Espíritu Santo era para mí, pero también es para mis hijos. Y cuando habla de los que están lejos, era hasta dónde iba a llegar el Evangelio y la palabra del Señor. Todos los que creían tenían que bautizarse en las aguas y recibir el Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender al cielo, les enseñaba todas estas cosas antes ya a los discípulos, cuando lo veían a él hacer milagros, antes de ir a la cruz. Él le decía, en Lucas 24:49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis investidos del poder desde lo alto. Acá Jesús ya había sido ungido con este poder. ¿Para qué? Para ser testigo, para sanar y para que Dios se mueva a través de su vida haciendo los milagros. Porque estas cosas solo ocurren en el poder del Espíritu Santo. De otra manera es imposible que todo esto acontezca. Hechos 1:8, ya lo conocemos, nos relata que Jesús le dijo: pero quédense todos juntos acá y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué hay tantos cristianos que no son testigos de Jesús? Y vienen a la iglesia y se bautizaron, pero a nadie le hablan de que son testigos de Jesús, porque les está faltando algo. Y lo que nos está faltando es recibir el poder del Espíritu Santo. Porque este poder que viene del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, solo viene para ser testigo de Cristo. Solo viene para anunciar a Jesús. Solo viene para hablarles a otros acerca de el plan de salvación y de la esperanza que hay en Dios. Entonces, caigo en la conclusión de que definitivamente es una promesa que nosotros necesitamos. La necesitamos. ¿Para qué? ¡Ay! Para hacer que grande, cuántos milagros a través de mi vida, cuánta gente se convierte cuando yo hablo. ¡No! La necesito para ser testigo, porque si no vivo un cristianismo muy light, muy chato, muy voy, la paso bien, recibo de Dios, Él me bendice, qué lindo que adoramos, gloria a Dios, hasta la próxima reunión. Pero para que algo de todo esto cambie, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Necesito que esa promesa que es para mí y para mis hijos se cumpla. La necesitamos y esta iglesia la necesita. Esta iglesia la necesita. ¿Sí? Hay muchos, como los que pudieron recién levantar su mano, y ya saben que al tener esto hay algo que es más fuerte adentro. Cantábamos: no puedo callar, no puedo parar. Me sale, no puedo dejar de hablarle del Señor cuando Él me presenta la oportunidad. No puedo dejar de orar por el otro cuando hay tal situación. No puedo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo adentro mío el que me lleva a hacer a moverme de esa manera. ¿Me entiende lo que le voy diciendo hasta ahí? Entonces, esto lo necesitamos nosotros para ser testigos del Señor. Señor, yo quiero predicar, quiero ser usado por vos, quiero hablarles a otros de Jesús. Me dan ganas cuando vengo acá y escucho y soy motivado a todo esto, pero después en la semana no le hablo a nadie. Porque necesito este poder,
necesito este bautismo del Espíritu Santo. Y va a ser más fuerte que yo. Y voy a dejar de pensar solo en mí, en la bendición que necesito, en lo que me gustaría tener, en las responsabilidades que tengo, en las cosas que tengo que atender. Y el Espíritu Santo va a poder moverse a través de mi vida, a través de cada uno de nosotros, a través de la iglesia. ¿Sí? No dice acá que este bautismo era solo para los pastores o los líderes o los que son santos, 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 santos. No, para nada. Es más, hay un episodio de la Biblia que está en el libro de Hechos que dice cuando Pablo le empieza a predicar a los gentiles no eran los judíos, ¿verdad? Del pueblo elegido, porque primero para ellos venía todo el plan, el evangelio, la buena noticia era para ellos, pero después el Señor dijo, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos, para los gentiles. Y hay un caso que habla de que hay un gentil que primero recibe el Espíritu Santo y después tuvo que ir a bautizarse por las aguas. Porque el Espíritu Santo se mueve como quiere. Y cuando yo leía eso en estos días decía, mira, algo de eso me pasó a mí. Yo empecé a entender las cosas después. Pero había un hambre de leer la Biblia, de entender, de conocer, de orar. Y el Señor se toma su tiempo porque a cada uno nos trata como a Él mejor le parece. Pero uno tiene que disponerse, uno tiene que también querer aceptar esa invitación. Y hoy nosotros necesitamos fortalecernos en la fe para recibir las promesas de Dios. Y las promesas de Dios es que Él quiere usar a sus hijos, usar a su pueblo, usar a su iglesia para ser sus testigos. Y para que esto ocurra necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Es un tema que siempre genera cosas negativas y ayer justamente me enteraba de una iglesia donde hubo una división porque había un desacuerdo de interpretación en relación a este tema del Espíritu Santo. Pero no tengamos miedo de conocer, de aprender y de que Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque tu familia lo necesita. Tus hijos necesitan ese poder de Dios. Vienen a la iglesia, se aburren, vienen obligados, no importa, pero el poder de Dios se va a manifestar en el momento que Dios quiere hacerlo. Y es ese poder el que va a transformar la vida de cada uno de nuestros hijos. Amén. Del esposo que no viene, de la esposa que no entiende las cosas de Dios. Jesús dijo que les iba a abrir el entendimiento, porque el Espíritu Santo está enviado ¿para qué? Para que nosotros seamos guiados a toda verdad y para que nosotros seamos consolados. ¿Qué se necesita consolar? Él es el consolador, el paráclito. ¿Qué se necesita consolar? Nosotros tenemos una lucha constante ¿con quién? A ver quién lo sabe. ¿Con el pecado? No con el diablo, con ese también. Pero la lucha más grande la tenemos con el pecado. Es una cuestión de nosotros, personal, muy personal. Entonces el Espíritu Santo viene y nos consuela cuando encontramos el perdón de Dios constantemente, porque nuevas son las misericordias de Dios. Cada mañana Dios dice borrón y cuenta nueva, hoy empezamos de nuevo, ¿sí? Pero esto lo pueden vivir únicamente ¿quiénes? ¿Quiénes se sienten consolados por el Espíritu Santo? Aquellos que identifican un pecado, se arrepienten, son libres y no lo vuelven, y no vuelven a estar esclavos de ese pecado. Solo esos. Porque hay otros que lamentablemente siguen esclavos del pecado. Y esto es un problema y lo vamos a ver ahora un poquito más. Vamos a ir al pasaje que es un poquito largo y yo les voy a pedir que tenga paciencia, pero vamos a tratar de que el Señor nos hable en este momento y realmente sea lo más claro posible. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, perdón. Ya hoy le di a las chicas mal los versículos. Hechos 8, capítulo 8, versículo 4, que dice así. Esta es una situación.
Pasaron algunas cosas, vino el Pentecostés, se convirtió gente, empezaban a predicar, algunos venían y cuestionaban, ocurre el gran milagro del cojo que es sanado en la puerta del templo, todos los creyentes judíos vienen y cuestionan y dicen, no, pero ¿cómo puede ser? ¿En nombre de quién está? En el nombre de Jesús, ¿cuál? El que estábamos esperando. Sí. Bueno, empieza un poco a moverse ¿qué? La persecución. Sí, los otros, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están moviendo ustedes los apóstoles? ¿Quién les dijo que podían hacer estas cosas? Están haciendo mucho lío, así no es. Y cada vez más gente se convertía, el poder de Dios se manifestaba cada vez más y más y más. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Aparece en la escena ¿quién? El perseguidor de la iglesia, de los primeros creyentes. ¿Quién era? Saulo. Y empezaron ahí, bueno, a estos al calabozo, a llevarlo a dar cuenta, a perseguirlos, y empieza la primera dispersión, vamos a decir, algunos creyentes empiezan a ir a otros pueblos, y así empiezan y siguen predicando. Esta mañana el pastor Manuel hablaba de un matrimonio que justamente por la persecución se fue a otro pueblo, pero tuvieron que dejar la casa, tuvieron que dejar las costumbres, tuvieron que dejar el trabajo, y estaban re mal. Aquilas y Priscila, ¿se acuerdan? Estaban re mal, re tristes, re bajoneados porque habían perdido todo. ¡No! Estaban felices porque seguían predicando y Dios se seguía moviendo y Dios los seguía respaldando. No importa, acá vamos a encontrar cómo sobrevivir. Total, tenemos el Espíritu Santo y seguían siendo usados por el Señor en ese lugar. ¿Sí? Y acá vamos a ver una situación que también la hemos visto hace un tiempo ya, pero la vamos a repasar y vamos a encontrar algo muy importante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahí la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, presta atención acá, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, vaya prestando atención, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Samaria pasaba todo esto. También, ¿quién? Creyó Simón. Simón mismo, y habiéndose bautizado, pasó por las aguas, cantó, oh, qué alegría Jesús está aquí, armaron toda la campaña y el mago, Simón, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Era la costumbre que los que se convertían se quedaban en comunidad, ¿sí? Entonces acá el mago se quedó cerca de Felipe, se quedó cerca de él, el hombre de Dios que predicaba y Dios lo usaba, la gente se convertía, se bautizaba, recibía milagros. El Espíritu Santo estaba a full, moviéndose en Samaria. La predicación generaba todo este tipo de cosas en las personas. Creían, primero se arrepentían, creían, se arrepentían y se bautizaban. Escuchaban la palabra, la creían, se arrepentían porque se daban cuenta de que eran pecadores y que necesitaban esta salvación y daban el paso de fe que era identificarse con Cristo a través de ¿qué? Del bautismo. Lo que enseñamos acá, ¿sí? Seguimos. Cuando los apóstoles, ¿se acuerdan que de Jerusalén se tuvieron que venir algunos? Se fueron a los pueblos, se desparramaron. Felipe se fue para Samaria. Pero en Jerusalén se había quedado Pedro y Juan. Entonces escuchen lo que pasó.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan. Pedro, el que había predicado, se convirtieron las 3.000 personas. ¿Se acuerda hasta ahí? ¿Sí? Pedro y Juan habían estado con Jesús. Eran testigos de Jesús. Le hicieron caso, esperaron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios, y después de ahí empezaron a predicar. Cuando ellos estaban en Jerusalén primero, porque el mandato era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerda? Entonces estaban todos ahí y ellos se quedaron en ese lugar, donde a cada 2 por 3 había que ir a dar cuentas adelante de alguna autoridad. ¿Sí? Se quedaron, pero seguían predicando porque sabían bien claro qué era lo que tenían que hacer. Predicar a Jesús, hablar de Jesús, anunciar la buena nueva. Que todos escuchen que el Mesías ya había llegado, que el reino de los cielos estaba en ese lugar y que la buena noticia la tenían que conocer todos. Eso era lo que ellos hacían. Se entera la iglesia, se enteran de que en Samaria estaba pasando lo mismo. La gente se convertía, escuchaba, se bautizaba. Entonces dicen, tenemos que mandarlo a Juan y a Pedro. Y llegaron. Los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por los cristianos nuevos que había en ese lugar. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí ya habían creído y se habían bautizado. Pero ahora vinieron los apóstoles y oraron para que reciban el Espíritu Santo. Y miren lo que pasó. Porque aún, esto sigue aclarando ahí, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo que nos pasa hoy acá. Algunos no levantaron la mano cuando yo pregunté cuántos fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que nos está pasando acá. Y sigue pasando porque esto no es un invento, no es un cuento, es real. Así se mueve Dios. Algunos creyeron, se bautizaron, vienen a la iglesia, sirven, pero aún no fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Seguimos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta práctica, los que tienen un par de años en la iglesia, saben que era algo que nuestros apóstoles, José y Miriam, tenían una convicción de parte de Dios, porque muchas veces lo escuchábamos al pastor José decir, hay que orar para que reciban el Espíritu Santo, y él imponía las manos, porque tenía una revelación acerca de esto. No era porque a él se le ocurría, o porque quería que lo vean, o porque quería hacerse ver o mostrarse. Él entendía el significado de esta verdad. Entonces, ¿qué hacía el apóstol José Fayenza, el pastor, que muchos conocimos? Siempre, cada 2 por 3, había que orar para que la gente reciba el don del Espíritu Santo. No para creer, no para arrepentirse y tener a Cristo en su corazón, sino para ser bautizado en el poder de Dios, que es otra cosa. Cuando vio Simón, ¿quién era Simón? El mago que se convirtió, ¿sí? Uno que hacía brujería, vamos a decir así. Un mago, un engañador, alguien que le gustaba que la gente lo siga y engañaba, viste, con sus ideas y seguramente con algún poder extraño de las tinieblas también. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, miren lo que se le ocurrió a Simón. Le ofreció dinero. Seguimos. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería fama, quería que lo sigan, como veía que todo el mundo seguía a los apóstoles, cuando oraban por la gente y cuando bautizaban en el Espíritu Santo y todo lo que, el mover de Dios que había en ese lugar, él también quería. Él estaba atrás de Felipe, pero quería que a él le pasara lo mismo, ¿sí? Entonces quería comprar el don del Espíritu Santo. Hoy cantábamos que tu amor no se compra, tu poder no se compra, ni se merece. Tampoco es que es porque me porto bien yo recibo el Espíritu Santo. Tampoco es por eso. No se compra ni se merece.
El poder del Espíritu Santo no se negocia, quiere decir. Porque el Espíritu Santo se mueve como quiere, cuando quiere, y nosotros solamente tenemos que ser sensibles a lo que Él quiere hacer. Nada más. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La iglesia, en la historia, y aún hoy, en algunas enseñanzas que andan por ahí también, se cree, nos enseña que nosotros podemos comprar la bendición de Dios. Es imposible. Nada puede hacer, nada material, ni siquiera una conducta puede hacer que el favor de Dios venga sobre mi vida. Nada, porque no somos merecedores de nada. Es pura gracia de Dios, es puro favor de Dios sobre su pueblo. Y le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, y escucha acá, tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí se activa un don en el apóstol Pedro, que es el don de ciencia. El don de ciencia es cuando el Espíritu Santo le revela a alguien lo que el otro le está pasando. Y no lo conoce, y no habló con él. Es el Espíritu Santo, es el don de ciencias moviéndose o palabra de ciencia, sabiendo lo que el otro le está pasando. Digo, ¿sí? ¿Cómo adivinó? No adivinó nada. Fue el momento puntual en que el don del Espíritu Santo se quiso mover. Le dijo ahí Pedro a Simón, le dijo, todo esto que está pasando acá no tiene nada que ver con vos. No tiene nada que ver con vos. Por eso no tenés parte, no tenés arte con todo lo que, lo que Dios está haciendo en este lugar. Seguimos. Y le dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esta idea del mago nacía en la maldad, sí. Nacía en la maldad, era algo de la oscuridad, de la tiniebla, si se quiere. Arrepiéntete, le dijo, para que Dios te perdone. Y ruega, arrepiéntete y ora, ruega. Arrepiéntete y ruega. Muy importante esas palabras para que tengamos en cuenta. Y mirá lo que le dice. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Me dijo que estoy viviendo en una amargura total. ¿Sabe qué? Nosotros, por la tarea que nos toca, a veces conocemos cristianos que creyeron, se bautizaron y viven en familias llenas de amargura, donde está todo mal. Hiel de amargura. Hiel, ¿qué es la hiel? La hiel es como el jugo gástrico, ¿viste? Cuando vos estás muy descompuesto del estómago y parece que la bilis se te sale por algún lado. Es amargo, es veneno, es un fluido tóxico. Es un fluido de todo lo que el cuerpo necesita disolver cuando uno se alimenta, que no tiene por qué salir. ¿Sí? Estar en hiel de amargura, esta expresión, esta palabra que le está dando el apóstol a Simón, le dice, estás tan mal, veo que en tu corazón hay tanta amargura. Y no solo amargura, sino que después le dice, volveme a poner el versículo, no es solo amargura,
Espere que yo lo busco acá. Hiel de amargura y prisión de maldad, dice una traducción, y otra dice cadena de iniquidad. Prisión de maldad, veo que estás esclavo, preso de muchas cosas malas. Estás preso de muchos pecados. Estás cautivo, manejado, gobernado por las cosas malas. Así lo veía Pedro a Simón. No podés recibir el Espíritu Santo porque estás en hiel de amargura, porque tu corazón no es recto delante de Dios y porque veo que estás en prisión de maldad. En prisión de maldad. Todo esto nos tiene que traer luz a nosotros acerca del significado que todas estas cuestiones tienen. ¿Saben que la amargura, me puse a estudiar un poquito más acerca de la amargura? ¿Cuántos alguna vez se sintieron amargados? Ay, qué amargada que estoy. Me enteré de esto. Nos pasa. Me amargué cuando me pasó esto y esto y esto. Yo creía que las cosas iban bien y me sentí mal. Me trajo una sensación fea, desagradable, enterarme de tal cosa. La amargura tiene muchas miradas y tiene muchas interpretaciones, ¿sabe? Por ejemplo, la psicología hoy, que trata de darle respuesta a todo lo que el ser humano siente, piensa, hace, ¿sí? Nunca te va a decir que hay cosas que se llaman pecado. Nunca. Y eso es porque esta patología, es un estado de la mente que tiene este nombre. Y nosotros, muchos cristianos en este tiempo, vivimos engañados, creyendo que estar amargado, si yo tengo a Cristo, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo, la salvación del Señor me llena de gozo. ¿Por qué tengo que vivir una vida cristiana amargada? Estar amargado, ¿sí?, es algo muy, pero muy dañino, porque marca a las personas en su conducta, lo reflejan en su rostro. Acá se le frunce, ¿sí? El amargado generalmente no tiene las cejas como dibujadas. Si vos pones la cara de alegría, los ojos se abren. Cuando estás amargado, se frunce todo acá. La amargura se refleja en el rostro. La amargura, hay cristianos que uno los ve todo el tiempo, están así, ¿viste? Todo el tiempo, algo les molesta, algo les hace mal, algo le transforma el estado anímico, ¿sí? Y se refleja en el rostro. La raíz, una de las traducciones que me llamó la atención, de la palabra hiel, de amargura, viene del verbo pinchar, que sería picraíno o algo así, porque no estoy hablando, no es en castellano la lectura de esta palabra, y significa cortar, afilado, agresivo. Una persona amargada es agresiva, ¿sí? De la boca, de lo que habla, del rostro, destila la amargura que tiene. Se queja de todo. Acá en la iglesia no pasa eso, en este lugar no. Pero acá estamos hablando de la familia, ¿sí? ¿Qué pasa en la intimidad de la casa? El gozo, todo lo que cantamos hoy acá, ¿estamos así? En casa. ¿Cómo estamos? ¿Qué clima? ¿Cuál es el ambiente? Hay familias completas que están cautivas en la amargura.
Y hay una interpretación, un comentario que a mí me llamó la atención, y habla de que la amargura es un pecado. Y fíjense que Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 creo que es, dice así: quítense de vosotros todo enojo y amargura, ira y bla, 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 sigue diciendo. Quítense, sáquense la amargura. Y a veces nosotros, porque interpretamos que estar amargado es, ay, perdió mi equipo favorito, qué amargada que estoy. Ay, vamos a ver quién gana hoy, no sabe la amargura que me dio saber que salió tal candidato. El amargado, todo lo exterior es motivo para que alimente la amargura, para que alimente ese veneno, ¿sí? Y lo peor de todo es que la amargura se contagia. Esta mañana decía el pastor Manuel, hay personas con las que es difícil estar porque no podés tener una conversación agradable, edificante, todas son negativas, una tras de la otra. Es un bajón, es un bajón. Hay que estar muy lleno del Espíritu Santo para poder sostener en amor a esas personas, ¿sí? Pero la Biblia dice que aunque Simón era creyente porque había creído, ¿sí? Él creía y se había bautizado, estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Prisión de maldad, hay otras versiones de la Biblia que dicen cadena de iniquidad. Es como que está reatado, muy atado. ¿Atado por qué? Atado por el pecado. El libro de Romanos habla mucho acerca de cómo el pecado ata a las personas. En este fin de semana nuestros adolescentes y jóvenes tuvieron un seminario donde aprendieron y vieron cómo algunas prácticas, específicamente relacionadas con lo sexual, atan a las personas. Y para estas prácticas se necesita un cuerpo. Romano dice, sus miembros, todo su cuerpo, ya no es hora de que estén esclavos de las prácticas pecaminosas, de maldad. Ahora ofrezcan el cuerpo vivo en sacrificio a Cristo. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste ahí. Pero no nos damos cuenta, quizás, de que algunas veces puede ser que vivamos en familias esclavas, en prisiones de maldad, porque practicamos el ojo, lo estoy usando todo el tiempo, la vista, para mirar eso que no bendice, eso que no me edifica, eso que no me hace bien, pero estoy atado. Estoy atado. A veces hay familias que todavía son esclavas ¿de qué? De pobreza y de un montón de cuestiones de miseria, en lo material no salen adelante y quizás esas manos están atadas a tomar lo que no les pertenece todavía. Esclavos, el cuerpo siendo esclavo ¿de qué? De prácticas, de prisiones de maldad, porque están tendientes a ¿qué? A lo malo. La boca, de la cual Santiago nos habla tanto, es esclava ¿de qué? De un lenguaje perverso, de un lenguaje de queja, de un lenguaje de maldición, de un lenguaje muy diferente y distante. Todo lo contrario al que debería tener un hombre, una mujer, una familia llena del Espíritu Santo. Por eso decía que había que hablar ¿con qué? Con salmos, con himnos. ¡Ay, qué aburrido! ¿En tu casa cómo se habla? En las conversaciones. Hay cosas lindas. ¿Sale el gloria a Dios? ¿O qué sale? Sale la alabanza porque gloria a Dios es alabar al Señor. Pasó esto, ¡ay, gloria a Dios! Sale la alabanza en casa. ¡Qué bendición! Pero a veces salen otras cosas. Entonces, prisiones de maldad. Y así podríamos enumerar un montón de otras que suelen tener a las familias en este estado espiritual. En este estado donde aunque han creído en Jesús
y de hecho quizás toda la familia ya se bautizó, quizás todavía el Espíritu Santo no puede venir y tomar su lugar en cada uno de los integrantes de ese lugar. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Hay un Salmo 73, 21 que el salmista dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura seguramente se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo. Hay dos enfermedades que el médico dice es esto. Hay enfermedades que no se encuentran las razones, aunque hoy la ciencia ha avanzado tanto que a todo le encuentra una causa. Vamos a decir si esto es causa de, esto es causa de, porque el ser humano, el hombre sin Dios quiere encontrar. Y nosotros a veces somos esclavos sin darnos cuenta o dándonos cuenta de que le creemos más a la ciencia humana, a la psicología, a la tecnología, a todo lo que el hombre pudo conocer, avanzar y descubrir, y no a la palabra. Y no a la palabra. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a que, aunque la ciencia hoy me da esta respuesta frente a tal situación, frente a tal cosa que yo siento, a tal enfermedad, la palabra de Dios, ¿qué me dice? Yo me tengo que fortalecer en lo que dice la palabra. Y hasta que el Señor me sane, tengo que seguir ahí, seguir, no importa cuánto tiempo. Hay testimonios en la palabra de Dios de milagros, de sanidades que se recibieron después de 18 años, después de mucho tiempo. Pero había que seguir, ¿qué? Creyendo, había que estar fortalecido ¿en qué? En la fe. Fortalecer la fe. Si queremos familias llenas de alegría, de gozo, de amor y de todo lo que venimos a aprender acá en la palabra de Dios, necesitamos sí o sí que el Espíritu Santo venga y tenga lugar en nosotros. Seguimos con para terminar un poquito ahí, cómo termina la historia con el mago, porque lamentablemente tengo que decirle que no terminó como a uno le gustaría, con un final feliz como nos enseñan las películas a veces. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esto que dijo Simón nos da a entender que a Simón le importó muy poco lo que Pedro le estaba diciendo. Porque Pedro le dijo: arrepentite y anda a orar y rogá para que Dios te perdone. Y él le dijo que oren ustedes para que esto que me dijiste que no me pase, de que estaba en tanta maldad y en tanta amargura. Y a veces, algunos aprendimos que como familia, cuando empezamos con esta serie hablamos de que estaban unánimes, orando, perseverando en las doctrinas de los apóstoles. ¿Se acuerda? ¿Sí? Como familia. Teníamos que orar. No, pero le mando el motivo mejor a los pastores. Ellos son los que oran. Pedro podía haber orado, si seguramente era un hombre que estaba era lo que hacía todo el tiempo. Orar, interceder, orar. Orar sin cesar, definitivamente. Y sin embargo, no. A él le dice que él tenía que orar, que él tenía que arrepentirse, que él tenía que ser libre de toda la amargura y de la maldad en la cual estaba su corazón. ¿Sí? Hay muchas personas, esta es una conclusión mía muy personal, hay muchas personas, muchos cristianos, que no entienden nada del Espíritu Santo. Y no lo digo con orgullo, para nada, ni con soberbia. Y como dice también la palabra de Dios en otros versículos, se resisten al Espíritu Santo también. Pero la Biblia nos enseña que este bautismo viene, pero no viene a cualquiera. Viene a un instrumento que se dispone, al cual el Espíritu Santo puede manejar. ¿Sí?
Porque en la iglesia, en el libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo decía, acá sí, acá no, acá callate, acá habla, acá movete, acá espera, acá. Y para que el Espíritu Santo tenga lugar, yo tengo que estar dispuesto a que Él maneje y no maneje yo. Y lamentablemente, para que esto ocurra, necesitamos renunciar a un espíritu de control, a ese quererte manejar todo lo que pasa, a ese que Dios tiene que hacer así, así, así conmigo, mi familia tiene que vivir así, así. No, 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 no. Dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne significa entregarme, estar atento, estar ahí rendido y dispuesto a que lo que me dice voy a hacer o me voy a mover. ¿Sí? Es una aventura de fe. Por eso necesitamos fortalecernos en la fe para recibir las promesas de Dios. Y quiero decirte que esas promesas de que no te va a faltar nada porque Él es tu proveedor, gloria a Dios, la he experimentado muchas veces. Él es el que viene y te sana, sus promesas, gloria a Dios, he experimentado la sanidad del Señor. Él es el que, una promesa de que cada mañana renueva su misericordia conmigo, la sigo experimentando, gloria a Dios. Pero esta promesa, te va a ir bien todos los días, donde vayas, Él va a prosperar todo lo que haces, gloria a Dios. Hay un montón de gente que no tiene a Dios y también le pasan esas cosas. Se sana, le va bien, prospera, resuelve situaciones difíciles económicas. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Pero esta promesa de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de recibir el poder de Dios para ser testigo de Cristo. No es para que yo sea el que más brille, el que más se muestre, el que más pueda contar. Hoy mira todos los milagros. Oré por 10 enfermos y se sanaron todos. No es para eso. No es para eso. El bautismo del Espíritu Santo es para dejarme usar y ser su testigo. Hay un comentario que habla de la palabra testigo en el original, yo no lo apunté acá, pero habla de llegar a ser mártir. ¿Qué significa ser mártir? Ser testigo es ser mártir. A ese extremo va la idea de ser testigo. Significa morir a todo para ser un instrumento en las manos del Señor. Saben que hoy estamos todos ahí en los medios, ¿no es cierto? Surge y nos enteramos de toda la guerra que se está viviendo en este tiempo con Israel y demás. Y todos decimos, ¡ay, qué malvados lo que hicieron! ¡Qué malos! ¿Cómo están tratando, estoy usando una palabra suave, a los niños, a las mujeres, matan sin ningún problema? Y yo decía, ¿por qué se mueven de esa manera? En este tiempo donde la humanidad se ha desarrollado tanto y tendría que aprender a resolver las cosas de otra manera. Un poco porque se tiene que cumplir lo que está escrito en la palabra. No lo vamos a discutir. Pero otro poco porque también ellos viven en demasiada hiel de amargura y prisión de oscuridad y prisión de maldad. Por eso hacen todo lo que hacen. ¿Sabe que los musulmanes, la mayoría de ellos son formados en esa religión? Los musulmanes nunca escucharon la palabra Jesús. No tienen idea de la Biblia que nosotros conocemos. No tienen idea de que hay una esperanza de una vida eterna sin problemas, de una vida eterna bien, con paz. No tienen idea, nunca lo escucharon porque su religión, el Corán, les enseña que la salvación es inalcanzable. Y es más, algunos piensan que quizás muriendo por la causa, siendo mártires dentro de la causa y están dispuestos a ir y dar la vida en esas guerras, quizás con eso les ayude y les permita alcanzar algo bueno. Nunca tienen paz,
de que van a ser salvos en la eternidad. Es una religión, una creencia súper oscura, de mucha atadura. Y en este tiempo, en estos días, escuchaba un testimonio de gente que se convirtió en estos tiempos, y ahí hay mucha manifestación de Jesús en visiones, en sueños, porque ellos no tienen el alcance, no tienen la palabra de Dios como tenemos nosotros acá en Occidente. No la tienen porque es ilegal tener una Biblia. Pero cuando vos escuchás testimonios, vos decís, wow, ahí les pasa todo lo que dice acá en Hechos. El Espíritu Santo se mueve de una manera tremenda, tremenda, tremenda. ¿Y nosotros queremos eso para nosotros? A ver, yo voy a preguntar acá, seamos sinceros. ¿Usted quiere que en su familia se manifieste el poder de Dios? No, ¿para qué? Si yo sí estoy bien. Me va bien en el trabajo, estamos todos sanitos, los chicos se portan bien, toman buenas decisiones. Estamos viviendo, vamos a la iglesia, servimos en un ministerio. La pasamos bien. Puede ser una respuesta. Puede ser una respuesta. Pero si usted examina su corazón, examine su vida, deje que el Espíritu Santo haga una obra ahí adentro. Porque el Espíritu Santo lo primero que viene a hacer a nosotros, ¿saben qué es? Es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esa obra la sigue haciendo todo el tiempo. Ese pensamiento, sácatelo. Eso que dijiste está de más. Eso es el Espíritu Santo, ahí, trabajando en nuestras vidas. Si te pasa eso, dale gloria a Dios. Si no te pasa eso, preocúpate. 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 ¿Qué quiere para su familia usted? ¿Qué quiere para su familia? ¿Qué queremos para nuestras familias? Porque lo que venga sobre nuestras familias va a venir sobre esta iglesia, ¿sabe? Porque va a ser inevitable. Va a ser lo que se va a mover, va a ser lo que va a fluir, va a ser lo que va a estar en medio nuestro todo el tiempo. El Señor nos está llevando mar adentro y parte de ir mar adentro es el deseo. Queremos por ahí que muchos se conviertan, si no salimos a predicarle. Es que no sé qué decirle. Necesito el poder del Espíritu Santo y Él, porque Él les enseñará. Él les hará acordar todas las cosas que Jesús dijo. Y te puedo asegurar, porque me pasa, que los que tienen el Espíritu Santo lo experimentan. A veces mucho más dispuestos, porque me pasa, que otras veces. Porque me pasa. Y al que tiene el Espíritu Santo estoy segura que también le pasa. No, vino, me contó que le pasaba esto y no le oré. Y yo sentí que tenía que haberle orado ahí. Pero bueno, estaba apurado porque tal cosa. Nos pasa. Nos pasa. Nos pasa. Pero iglesia, necesitamos que creer y fortalecernos, hermanos, para que nuestras familias realmente sean revestidas de esta promesa. Porque como leímos en Hechos 2 al principio, esta promesa es para todos, para vosotros y para sus hijos. ¿Cuántos acá, padres, oran para que el Espíritu Santo venga sobre sus hijos? Si no lo ha hecho hasta ahora, empieza a hacerlo. Sobre el esposo, sobre la esposa, empiece a orar, porque estaban orando y esperando, fue que ocurrió. Lo querían. Me acuerdo que el pastor siempre decía, si vos no lo querés, no va a venir. Y cuando viene el Espíritu Santo, hay que disponerse también y ser sensible a lo que Él quiere hacer, porque va a haber cambios. No va a seguir todo igual, va a haber cambios. Pequeños, grandes, no sé, pero va a haber cambios. No va a seguir todo de la misma forma. ¿Estamos fortaleciendo nuestros valores como familia? ¿Estamos orando? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios? ¿Estamos perdonándonos cuando nos equivocamos? ¿Estamos siendo de ejemplo para el otro?
El chico al más grande al más chico, el hermano al otro hermano, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Ay, no, ¿por qué yo? Si ella tiene que ser ejemplo, él es el sacerdote. Esa idea, te digo, no nace de un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? No nace de un corazón lleno del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje es este simplemente. ¿Cómo vive tu familia hoy? ¿Cómo vive tu familia la fe hoy? Vamos y la religión es aburridísima para todo el mundo. O vamos y vemos a Dios obrar y vemos a Dios moverse y vemos cómo el Señor responde nuestras oraciones. A veces no vemos que Dios responde las oraciones porque no oramos y entonces no las vemos. Pero si oramos, yo te puedo asegurar que vamos a ver cómo Dios responde. Oramos por esto y así nos fortalecemos en la fe. Así nos fortalecemos en la fe. Me duele esto acá. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir en la sanidad al Señor. Así nos fortalecemos en la fe. Eso que dijiste me molestó, me ofendió, me dolió, pero como vos tenés el Espíritu Santo, y yo también, entonces lo podemos charlar y podemos salir vencedores de ese estado y no caer en ¿qué? En el distanciamiento, en la pelea, en el enojo, que va a llevar a la amargura. ¿Y saben qué dice la palabra también? Que si brota la raíz de amargura, podemos salirnos de la gracia. Guarda con vivir en amargura, porque es mucho lo que se puede llegar a perder si le damos demasiado lugar. Si vos entendés hoy que estar amargado es pecado, lo vas a empezar a trabajar con Dios a ese tema. No, Señor, yo tengo que poder disfrutar la familia que me das, la vida que me das, tu palabra, tu presencia. Así querés vos que yo viva. Como los cristianos del libro de Hechos. Porque aunque tuvieron que dejar su casa y su trabajo y su comodidad y porque los estaban persiguiendo, seguían bien. Porque entendían quiénes eran. Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de cada uno de ellos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Que hoy la preocupación de cada uno de nosotros al salir de este lugar no sea quién ganó las elecciones. A mí personalmente me gustaría que cada uno salgamos con este pensamiento en la mente. Quiero más del Espíritu Santo. Porque aunque el bautismo del Espíritu Santo haya venido una vez a nuestra vida o a nuestro corazón, igual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que hay que buscarlo todos los días, para vivir ¿en qué? En la renovación que solamente puede venir de Él, de su presencia. Si vos tenés el Espíritu Santo y tenés el don del Espíritu Santo y hablas en lenguas, ahí donde estás, orá. Nosotros a veces como iglesia, en la época de pandemia, hicimos un acuerdo con los pastores de no orar en lenguas si no había quien interpretara las lenguas, porque la Biblia enseña todo esto, por una cuestión de que aparecíamos en las redes, para no traer confusión. Pero la Biblia enseña, y el apóstol Pablo dice que el don de lenguas es para edificación personal. Entonces, si usted lo tiene, cuando se pone a orar y cuando está diciendo, Señor, esto, y usted guía con la mente lo que quiere, los motivos y demás, empiece a practicar y dele lugar al Espíritu Santo de orar en lenguas. Y el Espíritu Santo les va a guiar porque Él nos enseña hasta cómo orar. Nos enseña cómo orar. Solamente hay que disponerse y empezar a hacerlo. Y cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted ora con el don de lenguas, a su espíritu, aunque usted no entienda lo que dice porque son lenguas angelicales, a su espíritu le empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Y si usted permanece más tiempo en esa intimidad con el Señor, el Espíritu Santo encuentra libertad, le guía cómo orar, por qué orar, qué pedir, qué decir, qué hacer, y hasta le habla, y hasta le puede mostrar palabras de Dios en la Biblia, y usted si es obediente y se dispone la va a ir a buscar, y ahí el Señor se va a mover y algo le va a revelar también, porque así es el Espíritu Santo.
Y ese momento de intimidad que usted tenga en lo secreto, cuando usted vaya a la calle, al trabajo, cuando usted vaya a visitar a un familiar, cuando usted vaya donde vaya, el Espíritu Santo se va a poder mover y usted va a ser instrumento de Dios, porque en el poder de Él no va a tener vergüenza de hablar de Jesús, no va a tener vergüenza de decirle, bueno, vamos a orar. En plenarias, en mi trabajo, cuando alguien ha contado algo, chicas, tengo que decirles que tengo cáncer. Silencio que corta el aire, nadie sabe qué decir, nadie sabe qué cara poner. ¿Me dejan orar? Yo voy a orar. Hace 3 años, por una compañera, empezó el tratamiento, gloria a Dios, pero créelo, le dije, porque te vas a sanar. Y ella está sana. Todavía no tiene la luz de Jesús, pero los milagros que ocurrían, no todos los que recibían milagros se convertían también. No todos. Ayer me encontré con una señora, la fui a acompañar a mi hermana a una reunión, y me encontré con una hermana de hace muchos años, con la que había estado una vez ministrándole en un lugar, y ella me dice, estoy muy mal, mi hijo está preso, y no sé qué hacer, y bueno, me contó toda la historia y demás, y le dije, vamos a orar, vamos a creer que tu hijo va a venir al Señor. Y ayer, después de muchos años, porque yo no la volví a ver a esta señora, viene y me dice, pastora, tengo que contarle algo, siempre me acuerdo de usted. Esto pasó hace un par de años. Yo ya ni me acordaba quién era la hermana, porque fue en una ocasión que fui a una visita. Y me dice, tengo que contarle que mi hijo se entregó a Jesús, se casó, tengo un nietito y dejó la vida que llevaba. ¿Quién hizo eso? El Señor. El Espíritu Santo es el que obra. Pero para que nos animemos a ser instrumento en las manos del Señor, necesitamos que este poder venga. Que este poder venga. Señor, ahí habla con Dios donde está. Espíritu Santo, yo te pido que a esta hora nos ministres en lo más profundo de nuestro corazón. Y primero te voy a pedir por aquellos que han creído en vos, por eso están en este lugar, que han dado un paso de fe y se bautizaron, pero que necesitan que descienda sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Así como los creyentes de Samaria, Señor. Yo te pido, Dios mío, que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ya no el Espíritu Santo para creer, sino el bautismo del Espíritu Santo para ser tus testigos, para ser usados por ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vos conocés la sed de cada uno de ellos. Vos conocés cuánto desean, cuánto luchan, cuánto hacen que esperan para que esto se manifieste en sus vidas. A esta hora, Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo, ven sobre tus hijos. Que tu Espíritu, Señor, a esta hora descienda poderosamente y bautice, Señor, desatando la lengua, porque cuando el bautismo vino, la lengua se desató en poder de Dios para poder hablar tu palabra, Si oras en lengua, ora en lenguas ahora. Desata la lengua, que el Espíritu sea el que interceda por nosotros con gemidos indecibles, como dice la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en libertad sobre pequeños, sobre grandes, en el nombre de Jesús. Que cuando ellos estén en oración, su lengua, Señor, sea desatada en el nombre de Jesús, para poder hablar tu palabra, para poder hablar con denuedo, para poder hablar con autoridad, para poder hablar las cosas que vienen de lo alto, porque esas son las que el Espíritu Santo viene a recordarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, y muévete en libertad en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Sabe que si usted no está apurado y quiere pasar al frente, yo lo invito, mientras adoramos,
Espíritu, ven, desciende hoy. Sí, Señor. Escucha mi clamor. Anhelo más de ti. Anhelo más de ti. De verdad que sí.